choca, ¿no? Ver al que no cree como yo, como mi hermano, como mi hermana, o como mi hermane, para que se ofendan aquellos que no les gusta el lenguaje inclusivo. Entonces, fíjate que aquí tengo, Sos polémico, ¿eh? mira, tengo un libro aquí que yo compré hace muchísimos años y que es uno de los libros más respetados por los académicos en Estados Unidos. Lo escribió John Haley, quiero mostrarlo aquí, y el libro se llama Las alegadas discrepancias de la Biblia. Y lo que busca John Haley es justamente eso, decir que la Biblia no tiene discrepancias, sino que son simplemente alegatos que otros han levantado pero que no comprenden. Cuando vos lees el libro, yo lo leí hace muchos años, yo decía, tiene lógica, tiene sentido, y comenzás a amarrar todos los textos, como el autor te guía. El autor te dice, por ejemplo, que este texto dice una cosa y este dice otra del mismo relato, pero que en realidad no son contradicciones, sino se complementan. Por ejemplo, cómo murió Judas, ¿no? ¿Murió ahorcado o murió desmembrado completamente? Y dice, bueno, murió de los dos, se ahorcó, se rompió la soga, cayó y se desmembró. Esa es la, ese es Qué capo. el tipo de cosas que leemos. ¿Qué otra cosa había leído que me llamó la atención ahí? Ah, déjame ver si lo, que aquí se lo tenía marcado. Por ejemplo, Qué capo. aquí tengo uno. Vamos a ver. Eh, a David se le prohíbe, en Primera de Crónicas 17, construir el templo, y se da la razón por la cual se le prohíbe. Pero luego, más adelante, el capítulo 28 da una razón distinta de por qué se le prohíbe construir el templo. Entonces el autor dice que no es una contradicción, sino que simplemente es una amplitud de razones, que primero se dio una y después se dio la otra. Al final, la gente quiere jugar con tu intelecto para probar un punto. Yo siempre sostengo, Dios, y lo decía con Nico, que está ahí, Dios no necesita ser defendido, porque ¿qué clase de Dios va a necesitar ser defendido de su propia creación? Ponlo de esa manera. Una pregunta que escandalizó y provocó que alguien me atacara verbalmente. Yo le preguntaba a esta persona, mira, y antes de que la Biblia se escribiera, ¿cómo le hablaba Dios a la humanidad? O sea, vámonos allá porque se han encontrado vestigios ahí de muchísimos años. Antes se decía que 10.000 años, ahora vamos ya por 42, 47, 60.000 años. Y eso Dios no le habló, o sea, Dios se le ocurrió hablar hasta ese momento cuando el texto apareció y a los demás, pues no, ¿saben qué? No les voy a hablar, no me importa porque yo ya decidí que hasta dentro de 37.000 años voy a revelar mi palabra en un libro y los demás pues no lo van a conocer. O sea, qué interesante ese concepto de Dios que tenemos. Y el tipo se enojó y me empezó a atacar. La verdad es que no contestó mis preguntas, solo me atacó. Entonces, una de las cosas que yo más me sorprendí de esta comunidad de fe que estoy comenzando fue la receptividad cuando les hablé de las parábolas de Jesús. Y hemos estudiado 4 parábolas en las últimas semanas y les he explicado que la parábola en sí es probablemente lo que Jesús dijo, pero que las palabras iniciales y las demás son el pan del sándwich y que aunque diga que Jesús lo dijo, no lo dijo Jesús. Y yo me esperaba que reaccionaran así, sino la interpretación del autor, y es común que le asignaran a Jesús tal cosa. Y la gente fascinada cuando hablamos de los estilos literarios, otras cosas, pero sé que hay gente que está en una sed distinta, que no todo el mundo va a comprender esas cosas. Y cuando tú le preguntas y le dices, bueno hermano, mira, ¿y el censo del pueblo de Israel quién lo ordenó? Pero aquí dice que fue Dios, pero más adelante encontramos que fue el diablo. ¿De quién fue? Y entonces no, porque entonces la gente no te sabe decir nada, no te sabe responder, porque en realidad la gente no lee el texto. La gente no lee el texto, lee los hilos que le enseñan a leer para confirmar los sesgos doctrinales de otra persona, ni siquiera son los tuyos, porque al final dependemos de lo que otro nos dice de Dios, lo que otro nos dice de la Biblia, y eso es lo que voy defendiendo, la postura del otro, y cuando no la puedo defender, voy y le pregunto al que me enseñó para que me diga por qué esto es confuso. Entonces, la Biblia tiene que entenderse como tal. Ahora, la gente me dice, para usted, ¿quién es la palabra de Dios, la Biblia o Jesús? Y no se trata de uno o el otro, porque en realidad, y esto puede ser escandaloso, es muy difícil saber cuáles fueron las palabras auténticas de Jesús. Cuando vos exploras el texto con discernimiento, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que le atribuimos a Jesús no las dijo Jesús. Pertenecen a la interpretación y la tradición. Pero aquí viene el punto interesante que se ha perdido. Y es lo que Justo González llamó la famosa catolicidad de la iglesia. Justo González, que dicho sea de paso estoy rogando para que me dé una entrevista para un podcast, pero Justo González dijo que el concepto catolicidad o catolicismo en el primer siglo no se entendía igual que en el segundo o tercer siglo, que nosotros hoy comprendemos el término católico como universal, pero que los primeros cristianos lo entendían como el proceso de abrazar
los que piensan distinto, pero que se enfocan en la misma meta. Por eso el cristianismo tenía diversidad de pensamiento. ¿Dónde lo vemos? En los 4 evangelios. Los 4 evangelios nos pintan a 4 Cristos distintos. ¿Y por qué? Porque así se concebía y no se decía, ¿quién tiene la razón acerca de Jesús? ¿Este o el otro? No, ambas son válidas. Y fíjate cómo quiero como darle el punch ahí, ¿no? En honor a mi amigo Nico Punch, porque hay que, ¿me entiendes? Hay que darle el punch ahí. ¿Cómo quiero darle? La Biblia, desde la Biblia hebrea, el Nuevo Testamento e incluso los manuscritos de Qumran, siempre se trataron del diálogo abierto y continuo. Con el tiempo lograron dogmatizarse y concentrarse en un solo centro de, valga la redundancia, de recursos, sí, pero no siempre fue así. Fue una construcción continua de la interpretación de la experiencia grupal. ¿Cómo lo vemos? El primero en la Biblia hebrea, el relato del Génesis 1 y del Génesis 2, que sí, te lo prometo. No, perdóname que soy un pecador, brother. Soy un pecador inmundo y soy un trapo de inmundicia. No te he cumplido con ese episodio del podcast. Entonces, pero el texto del Génesis 1 dice una cosa y el texto de Génesis 2 dice otra. Son concepciones de Dios distintas. Algunos se lo atribuyen a la hipótesis documentaria. Investigaciones más recientes comprueban que hay otras posibilidades más allá de la hipótesis documentaria. Pero, ¿qué dijeron los autores? ¿Qué tradición vamos a seguir? ¿La tradición de Elohim como creador de un templo cósmico o la tradición de Yahvé como aquel que contrasta con Marduk en el proceso de la creación? No dijeron cuál es el verdadero, no, dijeron los dos y vamos a dejar los dos en el relato. Y de hecho se cree que hay un tercer relato incrustado en el libro de Job donde hay una descripción más poética de la lucha de Dios con Leviatán y otros monstruos. Entonces esto le da como que no solo circulaban 2 relatos, quizá habían más. ¿Cuál era el válido? Ambos. Hay una cosa bien curiosa que la gente no ha leído. Cuando lees Éxodo, cuando lees Deuteronomio, cuando lo contrastas con el Pentateuco samaritano y algunos de los descubrimientos de Qumran, te vas a dar cuenta que las ordenanzas respecto a guardar el sábado no siempre fueron las mismas en su origen. Por ejemplo, hubo ciertas comunidades dentro del judaísmo antiguo que creían que se guardaba el sábado porque así lo instituyó Dios en el momento de la creación. Pero otros no creían eso, otros creían que el sábado se guardaba a causa de la liberación en Egipto. Y hoy en día encontramos textos que confirman esta idea en Qumran, por ejemplo, donde las 2 razones son válidas, donde los autores decidieron juntar las dos. Qumran nos muestra la gran diversidad del libro de Jeremías, que nos da la versión corta y la versión larga. Ambas circulaban, al menos en ese tiempo, para la comunidad de Qumran, que ahora se ha demostrado que no solo son los exiliados por su propia cuenta, que se fueron al desierto, sino que es probable que existían comunidades nómadas que no necesariamente eran las académicas, pero que pertenecían al movimiento que hasta ahora se le ha atribuido a los esenios. Entonces la pregunta de los académicos era, ¿cuál Jeremías es el correcto? ¿La versión corta o la versión larga? Ellos pues se quebraban la cabeza, las 2 versiones circulaban. Algunos decían, bueno, puede ser que Jeremías lo enmendó y lo corrigió, y otros decían, no, se fue enmendando con el paso del tiempo. Y la última evidencia, los estilos literarios y los diferentes tipos de redacción en hebreo que aparecen en el libro de Job. El libro de Job, damas, caballeros, niños y niñas que nos están observando, probablemente está basado en un relato, en una leyenda de un individuo que valerosamente fue probado por Dios, pero es probable que el texto original de Job haya sido simplemente 4 o 5 versículos. Un relato muy corto. Había un hombre justo, pasó esto y así ocurrió. De hecho, algunos eruditos consideran que el libro de Job podría ser la obra teatral más antigua narrada en la cultura hebrea y que lleva combinaciones teológicas, porque cada amigo de Job representa una postura teológica que al final busca simple y sencillamente acercarse al relato original de Job en base a la teología de la retribución. Pero está ahora confirmado que el libro de Job tiene una composición continua, que empezó cortito y se fue expandiendo a partir de la experiencia de las comunidades. Esto es lo que le da a la Biblia la vida. Porque cuando el texto se estanca y se deja de incluir, se deja de considerar las experiencias de las comunidades, ahí se murió la inspiración para convertir el dogma antiguo y la experiencia de otro en mi referente, cuando en realidad fueron contextos distintos, culturas distintas, experiencias distintas, y debo enfrentar la verdad de que la Biblia no fue escrita para mí, que yo no soy la audiencia original del texto, y que me dice algo más que demostrarme que Dios existe, o que Dios es real, o que Dios se manifiesta.
cierro con esto para ya no darle más larga a esto. Fíjate que algo que me sorprende de las comunidades afroamericanas aquí, durante el tiempo de la esclavitud, ocurrieron varios fenómenos y están documentados. Pero hay fotografías en los museos que me llamaron siempre la atención y eran afroamericanos, esclavos, que aparecían en estas pinturas, en estos dibujos, con las manos cortadas. Le preguntaba a un historiador por qué aparecían con las manos cortadas y me dice, bueno, es porque comenzaron a aprender a escribir. Y entonces, a partir de ese momento, los amos les cortaban las manos como símbolo de que debían parar, pero un mensaje para los demás. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que estos grupos recordaron cómo sus ancestros se comunicaban en África entre una tribu y otra sin hablar los mismos dialectos o idiomas. Y lo hacían a través de señales con tambores. Los sonidos eran comunes y se hacían de manera que los demás entendían el mensaje y lo captaban. Ellos replicaron esto en el tiempo de esclavitud en los Estados Unidos y cuando los maestros se dieron cuenta les comenzaron a cortar las manos otra vez porque tocaban eso, pero no se detuvieron, sino que ahora lo que hacían era bordar las mantas y las mantas tenían símbolos donde se indicaban y se colgaba fuera de las casas, no salgas, el amo vigila. Otro símbolo indicaba que decía, prepara tus maletas. Otro símbolo decía, luz verde, salgan. Y los amos después se dieron cuenta, pero hubo un lenguaje que no pudieron descubrir, y fueron las canciones. Y las canciones eran canciones de alabanza a su Dios, que era el mismo Dios de los amos. Y comenzaban a cantar canciones que glorificaban a Dios, que invitaban a la misericordia de Dios, que hablaban de los ángeles, y todas las canciones escuchadas por los amos decían, bueno, están cantándole a Dios. Está bien que le canten a Dios. Todas estaban escritas en clave para conducirlos y guiarlos en los procesos de liberación. Me acordé de textos como el Apocalipsis, por ejemplo, y otros. Pero también ahí entendí que al final la experiencia divina con la Biblia no se trata del conjunto de reglas que me pueda proporcionar, sino de la esperanza que me pueda dar en un mundo que constantemente oprime, que constantemente lastima, recordándome que nos tenemos unos a otros y que verdaderamente Dios se abre paso junto con nosotros en este crecimiento y en este descubrir misterioso de lo que la vida realmente es. Y por lo tanto, no puedo entender la Biblia como un conjunto de relatos que me indican la directriz de vida para agradar a Dios, sino como las experiencias narradas, en su mayoría en clave, que podían bendecir a la comunidad, comunidades que normalmente vivían en explotación, en esclavitud, en dolor, y que se hacían preguntas de por qué estas cosas ocurrían. Y era la fe la que realmente sustentaba su vida. Para mí, la inspiración se detiene cuando dejo de ver la reflexión continua de la Biblia en base a mi contexto, y quiero retroceder en el tiempo, y quiero irme hacia allá, porque quiero que Dios se agrade de mí. Al final, déjame decirte que no se trata de cuántos mandamientos obedezcas, porque no es a partir de la obediencia. Algunos conciben a Dios a partir de la obediencia, pero creo que debo concebir a Dios, como lo decía Esteban, como ese misterio divino que no necesariamente debo entender y que al final solamente en comunidad puedo captarlo. Promociona este libro, no está en español, lo estoy vendiendo, 450 dólares, cualquier apologeta que lo quiera, tiene mi nota y está subrayado, le puede sentir.